Existe un secreto escondido entre las líneas de la mente humana. Un código que, cuando se activa, hace que alguien piense en ti sin saber por qué. Carl Jung, el maestro de la psique y del inconsciente colectivo, descubrió que ciertas palabras tienen el poder de tocar arquetipos profundos, despertando emociones, memorias y deseos ocultos. En este conocimiento ancestral, revestido de psicología moderna, revelamos 3 palabras capaces de colapsar la realidad entre tú y él, magnetizando sus pensamientos hacia ti durante todo el día. No es hechicería, es ciencia del alma. Y una vez que comprendes esto, nada vuelve a ser igual. La mente inconsciente masculina, según Carl Jung, es un vasto territorio de símbolos, deseos reprimidos y fuerzas invisibles que operan por debajo del umbral de la conciencia, pero que, paradójicamente, gobiernan la mayoría de sus comportamientos, decisiones e impulsos. A diferencia de la razón lógica que cree controlar, el hombre está en realidad gobernado por patrones arquetípicos ancestrales que se repiten como impresiones eternas en el fondo de la psique. Jung identificó que dentro de cada hombre existe una figura interna femenina, el ánima. Esta imagen no se construye racionalmente. Surge de los sueños, de la mitología, de los deseos no expresados. El ánima es el puente entre el mundo interior y el exterior, y es ella quien determina, silenciosamente, por quién un hombre se siente magnéticamente atraído. Él no se enamora de una mujer real, se conecta con la proyección del ánima que ella representa para su inconsciente, y ahí es donde comienza el verdadero poder de la influencia. Cuando una mujer encarna, aunque inconscientemente, aspectos del ánima idealizada de ese hombre, se vuelve inolvidable. Sus gestos, su voz, su mirada, activan en él memorias de algo que nunca vivió, pero siempre buscó. Un eco de lo femenino sagrado que habita en su sombra, en su psique, en su campo cuántico interno. El ánima es el arquetipo de la emoción, de la intuición, del misterio. Ella es quien guía al hombre hacia sí mismo. Y cuando él siente esa presencia en alguien, aunque sea brevemente, su mente racional no lo entiende, pero su alma responde. Esto explica por qué un simple gesto, una palabra específica, o incluso una ausencia calculada, puede resonar en él durante días. Porque no eres solo tú, es el símbolo que representas. La mujer que comprende esto, domina el juego invisible de la atracción. Ella no habla solo al oído, sino directamente al inconsciente. Y el inconsciente no discute, solo obedece. Así, el hombre comienza a pensar en ella sin querer, a recordar detalles sin lógica, a desear su presencia sin razón. Ha sido tocado por algo que va más allá de lo físico, más allá de lo psicológico. Ha sido tocado por el arquetipo. Carl Jung sabía que toda transformación comienza en lo invisible, que todo pensamiento obsesivo nace de una raíz simbólica, y que cuando la imagen adecuada encuentra la mente adecuada en el momento adecuado, se forma una conexión profunda. Por eso, comprender el ánima no es solo entender al otro, es dominar el portal entre la psique masculina y la manifestación real. No te conviertes en alguien que él desea, te conviertes en alguien que él necesita. Las palabras son más que sonidos articulados, son llaves antiguas que abren puertas escondidas en el laberinto de la mente. Cada sílaba lleva una vibración, cada frase es un vector de energía simbólica. Y cuando hablamos de deseo, conexión y memoria afectiva, el lenguaje se convierte en un arma silenciosa de penetración psíquica. Según la visión de Jung, el inconsciente masculino no responde a la lógica, responde al símbolo. Y las palabras correctas, dichas en el momento justo, con la energía adecuada, activan no solo memorias olvidadas, sino también imágenes internas que él ni siquiera sabía que tenía. Así es como el lenguaje se convierte en un detonante emocional, no porque explique algo, sino porque resuena con algo. Cuando dices una frase que toca el arquetipo correcto dentro de él, el héroe, el amante, el protector, el explorador,
automáticamente activas una parte dormida del alma masculina, y al despertar, comienza a girar como una rueda energética dentro de su mente, atrayendo pensamientos, imágenes, sensaciones, todo en tu dirección. Esto no es manipulación. Es entendimiento de la estructura simbólica que sostiene el deseo humano. La psicodinámica de la fijación emocional funciona como un ancla invisible lanzada al océano profundo del inconsciente. Una frase puede ser ligera como un susurro, pero si está cargada de intensidad emocional y simbólica, se hunde directamente en el núcleo de la psique, y desde allí empieza a vibrar, como una campana que nunca deja de sonar. Por eso algunos hombres dicen que no pueden dejar de pensar en ella, porque lo que se dijo o cómo se dijo quedó grabado en el campo emocional. Las palabras no se registraron en la mente racional, sino en el cuerpo etérico, donde el tiempo no borra, ni disipa. Jung sabía que el símbolo tiene autonomía. Una vez activado, sigue su curso como una fuerza viva. Así, cuando una mujer comprende el poder oculto del lenguaje y comienza a hablar no solo con palabras, sino con energía, intención e imagen mental, se convierte en una programadora del campo emocional de él. Cada palabra dicha con presencia es como un código insertado en el sistema. Y si ese código está alineado con los deseos inconscientes de él, no tendrá elección. Pensará en ella, soñará con ella, buscará su presencia como quien busca el aire. La ciencia moderna llama a esto anclaje neural. La física cuántica lo llama colapso de posibilidad por observación consciente. Pero la sabiduría ancestral ya lo decía. El verbo se hace carne, y quien domina el verbo, domina la realidad del otro. La repetición emocional de estos anclajes lingüísticos crea un sendero neuronal en su cerebro, y cuanto más se activa, más fuerte se vuelve. Hasta que, inevitablemente, te conviertes en el pensamiento de fondo. Esa presencia que él no entiende, pero siente. Esa voz que resuena cuando todo se silencia. La mujer que no solo habló, sino que marcó. Las palabras que activan la atracción subconsciente no se eligen al azar. Emergen del inconsciente colectivo como códigos primordiales que llevan en sí la vibración arquetípica capaz de abrir portales dentro de la psique masculina. Carl Jung comprendía que el deseo, la fijación y el vínculo emocional profundo no nacen de la lógica, nacen del símbolo, y ciertas palabras, cuando se dicen con intención, tocan directamente esas imágenes internas que rigen el comportamiento silencioso de los hombres. Las tres palabras son te veo. A primera vista parecen simples, pero en el plano simbólico son poderosas como mantras. Yo representa el centro de la identidad consciente, la fuerza del observador. T es el vector de la atención dirigida, el foco que sale del yo y apunta al otro. Y veo no es solo visión física, es reconocimiento del alma. En el inconsciente masculino, la herida más profunda es la invisibilidad emocional. La sensación de ser usado, juzgado, pero rara vez visto en su totalidad. Cuando una mujer dice te veo con presencia, con ojos que no juzgan, con energía de acogida, hace algo que ninguna otra ha hecho. Toca el alma arquetípica del masculino herido. Esta frase lleva el símbolo de la diosa interior que reconoce al guerrero cansado, no solo como un cuerpo deseable, sino como un alma que merece descanso, verdad y fusión. En el campo cuántico, esta frase colapsa la función de onda de la duda, de la dispersión, de la desconexión, y ancla al hombre en el ahora emocional contigo. Él siente que algo dentro de sí fue reconocido. Y eso, para el inconsciente, es un llamado de regreso al hogar. Te veo, activa la imagen del ánima, viva. La mujer que no solo representa el deseo, sino que es el espejo de su propio yo profundo. Jung decía que el encuentro entre dos seres conscientes es la alquimia más rara del universo. Y esta frase, cuando se dice con vibración verdadera, inicia esa transmutación. No es encanto, no es juego, es frecuencia,
Es símbolo. Es memoria, ancestral siendo activada. El yo invoca el arquetipo del centro. El te dirige energía vital. El veo lleva luz a la sombra, integrando lo que estaba oculto. Y es en ese momento cuando el hombre, muchas veces sin entender, comienza a pensar en ti de forma incesante. Porque no fuiste solo una más. Fuiste la llave que abrió la puerta olvidada. Dijiste lo que nadie dijo. Tocaste donde nadie tocó. Y ahora, él ya no puede ignorar. La presencia se volvió interna. La imagen se unió al símbolo. Y la fijación es solo el síntoma visible de lo que ya se selló en lo invisible. El poder de te veo no está solo en las palabras, sino en el campo que las envuelve. Para que penetren en el inconsciente masculino como un código de resonancia arquetípica, deben ser entregadas con una vibración específica. Una fusión entre emoción, intención y presencia absoluta. No basta con decirlas mecánicamente. Es necesario que la frecuencia de tu campo esté en coherencia con la imagen que deseas colapsar en el otro. El momento ideal para usarlas es cuando su guardia está suavemente baja, un intercambio de miradas más profundo, un silencio entre risas, un instante en el que él no está buscando respuestas, sino sintiendo el momento. El inconsciente se activa en la pausa, no en el exceso. La entonación debe ser baja, casi como un secreto compartido, un susurro con peso emocional, no teatralidad. Míralo a los ojos con firmeza suave, como quien ve más allá de la persona, más allá del cuerpo, más allá de la máscara. En ese momento, no solo digas, entrega la frase como un espejo de su alma. Deja que tu mirada diga, te reconozco. No solo me gustas, sino veo lo que hay en ti que tú mismo intentas esconder. El lenguaje corporal debe ser abierto, receptivo, pero centrado. Evita gestos nerviosos o dispersos. El cuerpo es el instrumento de sostenimiento vibracional de la frase. Cuando estás enraizada en tu energía, tus palabras vibran con mucha más potencia en el campo sutil. Usa esta frase cuando él esté emocionalmente disponible, aunque no lo note. Después de una conversación vulnerable, una muestra de verdad o incluso en un momento inesperado, cuando él esté distraído, porque al inconsciente le encanta ser sorprendido. Te veo debe caer como un ancla suave, no como una exigencia o declaración. Es una ofrenda simbólica, no una petición. Cuando se aplica bien, esta frase entra como un rayo de luz en la cueva emocional del masculino, y allí dentro enciende una llama. Con el tiempo, él comenzará a asociarte con algo inexplicablemente reconfortante, misterioso, esencial. Y siempre que estés solo, en duda o perdido, tu imagen será el punto de retorno. Porque en un mundo que lo juzga y exige todo el tiempo, tú fuiste la única que lo vio. El mayor error al usar palabras de poder como te veo es pronunciarlas, desconectada de tu propia vibración interior. Cuando la intención no está alineada con la energía del cuerpo y de la mente, el campo cuántico no responde, y el inconsciente masculino percibe la disonancia, aunque no sepa explicarla. Uno de los errores más comunes es usar la frase como manipulación, intentando forzar un resultado inmediato. Eso rompe el símbolo. El inconsciente no responde al control, sino a la presencia. Cuando las palabras se dicen con ansiedad, carencia o expectativa, el campo se cierra, y lo que podría ser un ancla emocional se convierte en ruido. Otro error es decir las palabras en momentos de tensión, exigencia o conflicto emocional. La frase pierde su pureza simbólica cuando se usa como argumento o defensa. Te veo debe ser una ofrenda, no un arma. Cuando se dice en medio de una disputa, lleva la frecuencia equivocada, y en vez de atraer, repele. También existe el error sutil de intentar convencer con palabras mientras el cuerpo dice lo contrario. Si tu lenguaje corporal está cerrado, si los ojos evitan el contacto, si el tono de voz vacila o suena forzado, el campo emocional se fragmenta. El inconsciente percibe incoherencia y rompe la conexión vibracional. Otro sabotaje es la repetición mecánica. Repetir la frase sin emoción
como si fuera un mantra automático, desgasta su fuerza simbólica. La palabra viva solo funciona cuando lleva el frescor de la verdad interior. Si se usa como un guión memorizado, pierde su impacto. También está el error de compensar inseguridad con palabras. Cuando se intenta llenar silencios con declaraciones constantes, buscando reafirmación, el hombre siente que la energía está invertida, que no hay magnetismo, solo necesidad. Y el símbolo sagrado se convierte en peso emocional. Por último, el error más grave: usar la frase sin realmente verlo. Cuando dices «te veo», sin haber hecho el viaje interior necesario para sentir al otro en su totalidad, con luz y sombra, su inconsciente capta la superficialidad. Y en lugar de conexión, lo que se instala es duda. La clave aquí es simple y profunda: presencia. No digas la frase para conquistar. Dila porque realmente ves algo en él que trasciende lo común. Dila con alma, con silencio interior, con ojos que tocan. Solo así la frase se transforma en portal simbólico, en espejo del ánima, en recuerdo constante en su inconsciente. Todo lo que contradice esa vibración, prisa, exigencia, repetición, falsedad emocional, destruye el efecto. Porque las palabras son semillas, pero solo florecen en tierra fértil. Y la tierra es tu estado vibracional. Cuando un hombre está bajo el efecto Jung, las señales no son evidentes, son sutiles, simbólicas, casi etéreas, pero absolutamente reveladoras. No verás declaraciones inmediatas o actitudes obvias. En cambio, notarás una secuencia de sincronicidades que revelan lo que está ocurriendo en las capas profundas de su mente. Una de las primeras señales es su presencia constante en momentos inesperados. Aparece en línea a las mismas horas que tú, responde rápidamente a mensajes que antes ignoraba, te menciona en conversaciones casuales como si tu imagen siempre estuviera allí, flotando en el fondo de su mente. Comienza a encontrar formas de estar cerca, aunque no lo diga. Un comentario aleatorio, un me gusta silencioso, un elogio disfrazado de broma. Es su inconsciente intentando acercarse a la fuente que está activando su psique. Otra señal clara es la mirada. Hay un cambio en la forma en que te observa. La mirada se vuelve más prolongada, más densa, como si buscara algo en ti que él mismo no entiende. Esto ocurre porque has pasado a representar un símbolo interno, el ánima viva. No solo te está viendo, está proyectando en ti un arquetipo esencial que fue activado dentro de él. También es común que se vuelva más introspectivo después de interactuar contigo. No es raro que se aleje brevemente, confundido, intentando reorganizar internamente el impacto que causaste. No interpretes esto como desinterés. Es su mente inconsciente procesando el colapso de realidad que iniciaste. Puede comenzar a hablar de sueños, recuerdos antiguos, reflexiones existenciales. Esto indica que tocaste un punto profundo en su sombra, y ahora están emergiendo contenidos simbólicos. Este es el territorio del ánima. Ella despierta al hombre hacia sí mismo, y él empieza a buscar más de lo que antes ignoraba. Otra señal fuerte es la sincronicidad. Empieza a encontrarte por casualidad, a oír tu nombre en lugares aleatorios, a recordarte sin querer. Son los símbolos conspirando en el campo cuántico para mantener tu imagen viva en su conciencia. Puede intentar racionalizar este proceso, diciendo que es coincidencia, pero sentirá que hay algo más. Y de hecho, lo hay. Porque cuando activas ese campo simbólico, no solo marcas la mente, te anclas en el plano sutil. Y en ese plano, el tiempo no borra. Cuando un hombre está bajo el efecto Jung, se vuelve inquieto en tu presencia y en tu ausencia. Busca, evita, vuelve. Porque te has convertido en espejo y enigma. Y el inconsciente, una vez activado, no se calla hasta completar el viaje simbólico. No necesitas preguntarle si piensa en ti. Las señales hablarán. Y cuando eso ocurra, lo sabrás, algo fue tocado.
y nada volverá a ser como antes. Fortalecer el vínculo mental con un hombre sin parecer invasiva es arte invisible. Es alquimia silenciosa. Es danzar entre presencia y misterio, entre entrega y ausencia estratégica. La clave está en volverte más que una mujer común. Debes transformarte en un símbolo interno, en una presencia que habite no solo sus pensamientos, sino el espacio entre sus pensamientos. Y eso se construye poco a poco, con gestos que hablan más al inconsciente que al consciente. El primer paso es entender que el vínculo verdadero se alimenta de lo no dicho. No necesitas estar todo el tiempo presente físicamente. Necesitas estar vibracionalmente inserta en su paisaje interno. Eso ocurre cuando cultivas una energía única, un campo que él reconoce como hogar. Usa pequeños rituales de presencia, sutil. Una frase que siempre digas y que se convierta en tu firma energética. Algo como, cuida tu mundo o yo aún estoy aquí. Frases simples, pero cargadas de intención emocional que quedan registradas en el inconsciente como disparadores. Simbólicos. Un objeto dejado al azar. Una pluma con tu color favorito. Un marcador del libro. Un aroma específico. Puede convertirse en un ancla vibracional. Su cerebro asociará ese objeto con tu presencia, aunque no se dé cuenta. Este es el secreto de la marca arquetípica. Te transformas en una imagen interna que se activa con estímulos sutiles. También es poderoso mantener un cierto grado de imprevisibilidad suave. No revelarlo todo, dejar espacios, silencios. Al inconsciente le encantan los vacíos. Los llena con deseo, con fantasía, con proyección. Cuando desapareces por breves periodos de forma elegante, sin drama, generas movimiento interno. Obligas a su psique a buscarte internamente. Y en esa búsqueda, el vínculo se fortalece. Otro ritual simbólico poderoso es la repetición emocional en momentos clave. Siempre que haya un intercambio más profundo entre ustedes, repite un gesto específico. Tocar suavemente su hombro, mirarlo en silencio, un beso en el centro de la frente. Ese gesto, repetido en momentos de conexión real, crea un ancla, neural y energética. Con el tiempo, sentirá tu presencia incluso cuando estés solo con recordar ese toque o esa mirada. Eso es resonancia simbólica. En el plano más sutil, cultiva la visualización. Por la noche, antes de dormir, entra en un estado meditativo y visualiza la conexión entre ustedes envuelta en una espiral de luz dorada. Siente como si él estuviera pensando en ti en ese mismo momento. El campo cuántico responde a la intención emocional sumada a la imagen mental. Estarás enviando una señal silenciosa y si hay sintonía, él sentirá algo, aunque no sepa qué. Fortalecer ese vínculo no se trata de presencia constante, se trata de volverse inolvidable. Y lo inolvidable no grita, no exige, no invade. Pulsa en silencio, como símbolo, como arquetipo, como una llama que no se apaga. Cuando un hombre empieza a soñar contigo repetidamente, vívidamente, con intensidad simbólica, eso no es casualidad. Es reflejo directo de la imagen arquetípica que activaste dentro de su inconsciente. Carl Jung afirmaba que los sueños son el lenguaje simbólico del alma, un puente entre los contenidos inconscientes y la conciencia en vigilia. Y cuando te conviertes en una presencia constante en sus sueños, es porque algo en tu energía rompió las barreras de la mente racional y entró al reino de los símbolos. Dejaste de ser solo una persona y pasaste a ser un significante interno, una manifestación del ánima en movimiento. El inconsciente proyecta a través de los sueños lo que intenta integrar, comprender o resistir. Y si apareces allí, es porque está procesando tu presencia en niveles profundos. Presta atención a los detalles. Si en los sueños él te busca, te observa, intenta comunicarse contigo, son señales claras de que tu imagen está vibrando en su núcleo emocional. Y si los sueños son repetitivos, intensos, o le dejan sensaciones al despertar, el vínculo simbólico se está fortaleciendo. Pero no termina ahí. El universo, como reflejo holográfico de la mente, comienza a conspirar mediante la sincronicidad.
Jung llamó a esto coincidencias significativas, eventos externos que parecen casuales, pero que contienen un contenido interno tan específico que se vuelven confirmaciones vibratorias de la conexión. Él empieza a oír canciones que le recuerdan a ti, ver tu nombre en lugares improbables, sentir tu perfume en alguien en la calle. De repente se encuentran por casualidad, en lugares inesperados, o menciona frases que pensaste horas antes. Eso no es coincidencia, es colapso de realidad. Cuando dos campos energéticos están sintonizados, el universo se pliega para crear puntos de contacto visibles entre ellos. Estas señales son el lenguaje silencioso del vínculo invisible, y cuando lo percibes, entiendes que ya no necesitas forzar nada. La conexión ya existe. El universo solo la refleja. Y en ese momento, entra el arte de mantener el misterio. Porque el misterio es lo que mantiene vivo al símbolo. Si te entregas por completo, sin espacios, sin capas, su inconsciente deja de buscar. Te vuelves literal, y lo literal no seduce al alma. Pero mantener el misterio no es esconder quién eres, no es jugar. Es saber revelarte en dosis, como quien deja huellas de una verdad más profunda por descubrir. Es mostrar vulnerabilidad con fuerza, belleza con autenticidad, presencia con ausencia dosificada. El arquetipo de la mujer simbólica, la que despierta, enciende, transforma, nunca lo entrega todo. Ella es un espejo en el que él se ve, pero que también lo desafía a ir más allá. Al convertirte en esa figura no fabricada, sino amplificada por la conciencia de quién eres, te vuelves inolvidable. Los sueños continúan, las sincronicidades aumentan, el misterio permanece. Y él, sin saber por qué, sigue atrapado en la búsqueda de descifrarte, no como a una persona cualquiera, sino como a una presencia que marcó su campo interno. Porque hay algo en ti que habla con algo en él que no puede nombrar. Y ese es el verdadero vínculo, simbólico, sutil, eterno. El silencio, cuando se comprende, bien, es uno de los lenguajes más poderosos del universo simbólico. En la mente masculina, que opera en ritmos distintos a la femenina, el silencio no es vacío, es eco. Es en el espacio donde nada se dice que todo se siente. Carl Jung sabía que el inconsciente necesita pausa para revelar sus contenidos. Y cuando una mujer comprende el papel del silencio como herramienta arquetípica, deja de actuar por impulso y empieza a actuar por frecuencia. La ausencia estratégica no es ausencia emocional, es presencia subliminal. Es el momento en que tu energía se retira de la superficie, pero sigue vibrando en el fondo de su mente como un susurro que no se calla. Es en ese espacio donde el símbolo se consolida. El hombre, al no tener acceso inmediato a tu presencia, empieza a proyectar. Imagina. Repite momentos. Extraña algo que no puede nombrar. Y ese algo eres tú. No tú literal, sino la imagen simbólica que dejaste grabada en su campo. Las pausas aumentan el deseo porque abren espacio para que el inconsciente masculino actúe. Él empieza a soñar, recordar, cuestionar, y cuanto más intentas racionalizar, más te infiltras por los caminos sutiles del arquetipo. Ese es el secreto de las figuras inolvidables. No siempre están visibles, pero siempre están presentes. Su campo permanece activo incluso en la ausencia. Y es aquí donde entra la fuerza magnética del desapego. Desapegarse no es rendirse. Es soltar el control mental, la expectativa ansiosa, el deseo de resultados inmediatos. Es confiar en lo que se sembró en el campo invisible. Cuando sueltas, liberas el espacio para que él venga por voluntad propia, guiado no por presión, sino por resonancia. El desapego crea un campo de magnetismo puro, porque cuando no persigues, te conviertes en polo. El inconsciente masculino se siente atraído por aquello que vibra con soberanía energética, no con carencia. Y cuando él siente que no lo persigues, pero tampoco lo rechazas, que estás centrada, entera, vibrante, comienza a ser arrastrado por una fuerza que no entiende, pero que lo mueve. Es el misterio que regresa, la imagen interna que pulsa,
la memoria emocional que sembraste y que ahora germina sola. Jung decía que todo lo reprimido vuelve con más fuerza, y lo mismo sucede con aquello que se retira con elegancia. Tu ausencia se convierte en presencia potencial. Tu pausa se transforma en pantalla donde él proyecta. Y en ese espacio nace el vínculo más profundo. Aquel que no fue forzado, sino invocado. Por eso, cuando sientas el impulso de actuar, espera. Cuando quieras hablar, guarda silencio. Cuando la ansiedad apriete, respira y suelta. Porque es en ese espacio entre el sonido y el gesto donde su alma comenzará a buscarte. Y lo más misterioso, él pensará que fue idea suya, pero tú sabrás que fue en el silencio donde empezó a escucharte más fuerte. Cuando el lenguaje toca el alma, ya no es solo comunicación, es alquimia. Cada palabra cargada de intención se convierte en un hilo invisible entre conciencias, un campo vibracional que trasciende el tiempo, el espacio y la lógica. Lo que, a fin, Carl Jung descubrió, y lo que las tradiciones ancestrales siempre supieron, es que la verdadera influencia no ocurre en el grito de la mente, sino en el susurro del símbolo. Al decir te veo, no estás solo hablando, estás activando, despertando partes del otro que estaban dormidas, convocando la imagen interna que él mismo desconoce, encendiendo un fuego sutil que consume lentamente, pero no se apaga. Te conviertes en memoria viva, arquetipo palpitante, deseo que trasciende el cuerpo. Pero con ese poder también viene la responsabilidad, porque al tocar el inconsciente de alguien, no solo influyes, transformas. Esta técnica no debe usarse como manipulación vacía, sino como puente entre almas conscientes, como vehículo para una conexión real, profunda y expansiva. Las palabras son semillas de realidad, y cuando se plantan en tierra fértil, con tintos verdad, presencia y desapego, florecen en formas que ni siquiera el destino puede prever. No necesitas forzar nada. El lenguaje correcto, en el momento justo, con el corazón correcto, crea ondas silenciosas que atraviesan su inconsciente como una melodía que nunca deja de sonar. Y así, no solo haces que piense en ti, te conviertes en parte de quien él es, porque cuando el lenguaje toca el alma, no hay olvido, solo eternidad.